Jesús, gracias y paz a vosotros, hermanos. Qué alegría estar acá, hermanos. Han pasado algunos años desde que hice por última vez acá y de veras me emociona mucho el poder estar acá. Desde que venía entrando, hermanos, pues vinieron muchos recuerdos a mi mente. Yo quiero suplicarles que antes de que empecemos esta escuela, hagamos una oración. Si usted puede arrodillarse conmigo, yo le invito. Si no puede, quedarse como está de pie, no hay ningún problema. Bendito y amoroso Señor, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por lo que nos permites vivir. Los años pasan, bendito Señor, pero tu iglesia sigue avanzando y sigue creciendo. Muchas gracias por tu iglesia acá en el Milagro, bendito Padre. Un lugar, bendito Señor, donde el enemigo ha querido echar sus redes, poner sus trampas, poner su maldad, bendito Padre, en las mentes de las personas. Pero en donde brilla la luz, Señor, de la esperanza, porque cada uno de tus hijos que se congregan en este lugar, sin duda alguna, es luz allá en su trabajo, es luz en su comunidad, en su vecindario, es luz allá en el mercado, en la escuela, en donde sea que tus hijos se desempeñen. Ahí estás tú presente por medio de esta iglesia que te adora y que te rinde culto. Te suplicamos, bendito Señor, que en esta mañana, como hemos cantado, tú nos hables para mejorar nuestra vida. Si en algo nos hemos equivocado, bendito Padre, que podamos enmendar. Es la riqueza, Señor, del Evangelio que tú nos regalas, bendito Padre, tener la oportunidad de hacerlo. Gracias porque mientras tenemos vida, pues cada uno de los que está acá tenemos la esperanza, bendito Señor, de presentarnos ante un Dios de amor que habla con amor, como hemos cantado. Muchas gracias por ese amor que nos brindas, sea tu palabra, Señor, tu palabra de amor, la que nos entretenga ampliamente en esta hora, que sea de bendición desde nuestra palabra, bendito Padre, hasta el que está en la puerta, bendito Señor, que cuando salgamos de este lugar salgamos henchidos, llenos, rebosando, bendito Padre, de tu palabra y de la adoración a tu nombre. Muchas gracias por todo, bendito Señor. Bendice pues a todos los que estamos presentes, a los niños, a los jóvenes, a aquellos que tendrán tal vez una clase especial. Bendice también a sus maestros. Por todos te pedimos en esta mañana, así como por los enfermos que no están con nosotros, por los debilitados, por aquellos que tal vez están en una cama, bendito Señor. Levántalos para honra y gloria tuyo y tráelos acá al redil. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y no quisiera decirles que se sienten, hermanos, porque quisiera entrar directo a la escuela. Tenemos hoy una escuela preciosa, pocos versos, también que meditar, pero profundos, hermanos, que llegarán sin duda alguna a nuestra conciencia. Así que yo le invito a que abra nuestra escuela sabática en la página 17. Que vayamos a la página 17 y en la página 17 usted encuentra la lectura bíblica que está allá en Corintios, que es la carta que estamos estudiando, primera carta a los Corintios. Quisiera leer los primeros versos de la lectura previa. Corintios capítulo 1 versículo 26, leeré yo 27, 28 y 29 y el 30 y 31 se lo dejo a ustedes porque es el verso de memoria. Sé que varios acá lo han memorizado, si lo quieren decir leído no hay ningún problema. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Entre paréntesis, otra versión dice, mirad, hermanos, ¿quiénes han sido llamados? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, llegamos al verso de memoria. Los que se lo sepan se quedan paraditos, los que no pueden sentarse. Los que quieran recitar el verso de memoria pueden quedarse parados y el tiempo es para ellos. No me van a decir que todos se van a sentar, hermanos. No, la hermana Katy ahí está con unas ganas de decir estos dos versos. Adelante, hermana Katy, por favor. De él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría y santificación y redención, como está escrito, para que así como está escrito, El que se gloría. gloríese en Jesús. Primera Corintios 1:30-31. Muy bien, muchas gracias, hermana Katy. ¿Alguien más que por error se haya sentado? Se los digo así para que, hermanos, tal vez algunos no me conocen, pero con toda confianza trabajemos esta escuela. Es una escuela, usted puede participar. ¿Alguien que desee leer estos dos versos? ¿Algún varón para rescatar el honor de los varones? Porque la hermana ya lo dijo. Adelante, por favor, allá, hermano, allá atrás. El hermano va a leer el verso 30 y 31, que son el texto de memoria. Adelante, léalo, hermano, léalo. Pero gracias a Dios, ustedes ahora que son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee leer? Si no, avanzamos, hermanos. Vayamos a la escuela, por favor, otra vez. Y pongamos atención al objetivo que vamos a trazarnos para esta escuela esta mañana. Dice así el objetivo: confirmar. O sea que ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Esto que vamos a trabajar ya lo sabemos. Pero hoy vamos a confirmar que la elección de Dios a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, esto engrandece su gracia, hermanos. Engrandece su gracia, su misericordia. ¿Dónde nació Jesús? Así, perdón que haga un corte aquí. ¿Quién sabe? ¿Dónde nació Jesús? ¿Y en qué lugar físico fue puesto el niño cuando nació? En un pesebre, hermanos. No en la mejor cama del centro médico de la zona 10, hermanos. No, en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? ¿Para quiénes eran designados los pesebres? Para los animalitos. Y ahí nació el Salvador del mundo. ¿Qué le dice a usted esto de Jesús? ¿Qué le dice? Empecemos, hermanos, a hablar sobre esto. ¿Qué le dice usted acerca de esa actitud de Dios? Porque Dios controla todo, ¿o no? Y Él envía a esta pareja a Belén. Usted dirá, para cumplir la profecía, etcétera, de acuerdo, pero los envía a Belén. Estando ahí, no les da el mejor lugar, de hecho todo estaba lleno. Y los manda a un pesebre. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? A ver, empezamos ahí, hermanos. A ver. Pienso que, bueno, cuando él dijo la profecía de la desescribió y se vivió a sí mismo, era la intención de mostrarlo desde el principio. La intención de, como dijiste, debía haber nacido. A veces no es la respuesta esa de él. Claro. Había muy buenas casas en Jerusalén. Las casas en ese tiempo. Y había profetas. Gloriosa de manifestar una humildad, una sencillez y una mansedumbre. Claro. Así te ves, humillándose a sí mismo, un nacimiento sencillo y humilde y sin tanta complicación. Gracias, muchas gracias, María. ¿Alguien más? Queda abierta la pregunta todavía. ¿Con qué cree usted que nació ahí? A ver, hermano Rafael y después la hermana Betty. Sí.
Dios quiso demostrarnos a través de lo que vemos allá en Jesús, que el plan que él traía era un plan de humildad y que a través de la humildad se iba a vencer todo obstáculo para poder tener un reino. En el caso de Jesucristo, él hubiera podido hacer, como ya se dijo, un palacio, si se quiere. Sin embargo, Dios en su plan maravilloso dispuso que así fuera, porque los sabios se avergonzaran aún más, porque ellos esperaban un líder que viniera con una gran pompa a vivir a saber qué lujo, y a ese sí creer. Pero Dios quiso avergonzarnos de esa manera, es una forma, y la otra es que nosotros aprendamos de él, como dijo usted, más y humilde de corazón, y haré descanso para nuestras almas. Con eso concluimos. Muy bien, muchas gracias, hermano Rafinha. Hermana Betty. Ya lo dijo la hermana, no tiene nada, bien, tiene algo que agregar a las hermanas. Ajá. Con la humildad agradamos al Señor, nos podemos acercar más a Él. La soberbia y el orgullo nos alejan de Él. Así es. Muchas gracias, hermana. Me gusta mucho lo último que usted dijo. La soberbia y el orgullo nos aleja mucho del Señor. Y esto era lo que estaba inyectado ahí en la iglesia de Corinto, hermanos. Había crecido el orgullo, estaban llenos de dones, Pablo mismo lo afirma, pero esto los había llevado a hincharse, hermanos, y a creerse más que los demás. Hasta el mismo Pablo lo estaban refutando, lo estaban criticando, ¿sí? Y empezaron a hacer partidos. No, yo soy, ¿se acuerdan ustedes de las lecciones pasadas? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y es lo que Pablo necesita mejorar, arreglar, invitar ahí en la iglesia. Es lo que nosotros también debemos de considerar esta escuela, es para que nosotros también aprendamos, ¿verdad? Por eso yo hacía el comentario de dónde nació Jesús, de dónde venía, a dónde fue a vivir. Galilea, el lado norte, el lado pobre. Él nunca estuvo allá en Jerusalén, en el centro. Era muy difícil que él llegara ahí para las fiestas cuando tenía 12 años, pero de ahí deje usted de contar. Él se mantenía en su ministerio en el lado más pobre de Israel. Entonces dice acá que debemos confirmar que la elección de Dios a los necios del mundo para avergonzar a los sabios engrandece su gracia, salva al que confía en él y avergüenza al que confía en sí mismo. Aquel que es orgulloso, que es vanaglorioso, lo que dijo acá y lo que dijo más para acá. Yo tengo más que el otro, soy más que el otro, ese será avergonzado. Vayamos al sumario del tema, porque necesitamos avanzar. Esto solo era para empezar a arrancar con nuestra escuela. Sumario del tema. Los corintios consideraban poseer una sabiduría superior. Los corintios eran griegos. ¿Alguien recuerda algún griego muy famoso, conocido a través de la historia? A ver, ¿alguien? ¿Perdón? ¿Sócrates? ¿Otro? Platón, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Aristóteles? Hasta nosotros los conocemos, fíjense. Acá del otro lado, pasando el charco, pasando el Atlántico, hasta de este lado sabemos quiénes eran los griegos. Hombres pensadores profundos, matemáticos. ¿Quién ha estudiado el teorema de quién? De Pitágoras, otro griego. Los griegos eran así, Corinto era un puerto griego. Pues entonces los corintios consideraban poseer una sabiduría superior. Cuando ellos entran al Evangelio, aunque eran gente sencilla, que entra el Evangelio, ellos ven el Evangelio, lo conocen y pues empiezan a disfrutar de aquella sabiduría. Porque entre paréntesis, Dios nos ha dado sabiduría, ¿sí o no, hermanos? Por ejemplo, Jesús nació el 24 de diciembre, entre el 24 y el 25 o no. ¿Y cómo lo sabemos? De aquí, ¿verdad? De aquí. ¿Cuándo nació Jesús? Sabiduría de Dios. Vaya usted a preguntarle al que va en la camioneta,
toda esa sabiduría y empezaron a inflarse, ¿verdad? Es ahí donde nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque la sabiduría también usted la tiene. ¿O no le ha dado sabiduría a Dios a su iglesia? Claro que sí, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, para muestra otro botón. ¿Cuál es el día de reposo, hermanos? ¿Y esto es solo para los judíos o desde la creación misma del mundo? Eso es sabiduría. Y esto, hermanos, del sábado es para nuestro beneficio o es para perjudicarnos en nuestro negocio que no pudimos abrir hoy. Es para nuestro beneficio. De ahí la gente de tanto trabajar para el matrimonio, hermanos. Y yo lo he visto. Muy bien. Continuamos con el sumario. Los corintios entonces consideraban poseer una sabiduría superior, que los había hecho olvidar que cuando fueron llamados a formar parte de las personas, cuando fueron llamados formaban parte de las personas más insignificantes de la sociedad. Y precisamente fueron elegidos para demostrar que la sabiduría divina, el evangelio que ustedes han recitado y lo conocemos, termina de manera definitiva con toda sabiduría humana y con todo mérito personal. Así es exaltada la maravillosa gracia de Dios con la que esparció a los soberbios del pensamiento de su corazón y levantó a los humildes. Leámoslo aquí en Lucas capítulo número 1, por favor, rápidamente. Lucas capítulo número 1, si usted no lo encuentra, no tenga pena, yo se lo leo, versos 51 y 52, que dice así: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a quienes, dice ahí, a los humildes, a los sencillos. Continuemos con el sumario, siguiente párrafo. En este pasaje es como si Pablo les dijera: fíjense en lo que estuvo implícito en el hecho que ustedes fueran llamados por Dios. ¿En quiénes eran ustedes cuando los llamó? Y la pregunta aquí que el personaje pone en el sumario dice que en quiénes eran ellos. Pues ni sabios ni influyentes. Y por ello el Señor los escogió no tomando en cuenta lo que ellos sobrevaloraban, o sea, la sabiduría humana. Repito, los griegos estaban acostumbrados a la sabiduría humana, a la filosofía, a profundizar en matemáticas, en física, en química. Entonces ellos estaban acostumbrados a eso. Así como usted está acostumbrado a comer tortilla, o no siente raro cuando usted no come tortilla en el almuerzo, ¿verdad que hace falta la tortillita? Pues algo así, para poner un ejemplo, algo tosco, pero algo así era ellos, que era mucho más profundo. Continuamos en la lectura, dice: y por ello el Señor los escogió no tomando en cuenta lo que ellos sobrevaloraban la sabiduría humana, con la finalidad de que entiendan que la perspectiva que ellos tenían de lo que debía de ser la actuación de Dios estaba equivocada. Dios nos salva por méritos humanos, por más que para los hombres estos sean de gran valor. Dios nos salva por méritos humanos. Con todo respeto, porque alguien se vaya de rodillas desde aquí hasta la basílica de no sé qué, Dios nos salva por esos méritos. Nos salva porque alguien después de algún pecado tenga que rezar 1.000.000 de Padres Nuestros. No salvas. No, hermanos. Tenemos que estar bien claros. Para los judíos, Dios nos salva guardando la ley y la circuncisión. Pablo dedica cartas completas para hablar de eso. No hay forma, hermanos, de que nosotros podamos hacer algo para el tema de la salvación. No hay forma. Entonces es lo que aquí el escritor dice que tenemos que reflexionar, porque tendríamos que ser sabios, muy entendidos. Y aquí voy con respeto con otra creencia, hermanos, y tengamos mucho cuidado. Hay gente que piensa que alguien que va a un seminario a estudiar Biblia y a estudiar otras cosas que son muy útiles para disertar, para predicar, ellos están en otro nivel, un peldaño arriba. Hay que tener cuidado con esos pensamientos que alguien nos introduce. No que el conocimiento esté mal, no que no busquemos, por ejemplo, quiénes eran los corintios, dónde vivían,
guardar sus costumbres, etc. No, sino que nosotros debemos de tener esa valoración. Eso que usted vaya o no vaya a un seminario, en cuanto a la salvación, es lo mismo. La salvación no requiere de que usted haga algo. Imagínense que solo los ricos se salvaran. Qué problema para nosotros, ¿verdad, hermanos? Solo póngase a pensar que solo los inteligentes, muy inteligentes, se salvan. ¿Qué haríamos nosotros los que somos promedio? ¿Qué hacemos? He ahí el problema, ¿verdad? Ellos ya se sentían más que los demás y ese era el inconveniente. Bueno, continuamos y terminemos. Dios nos ama, hermanos, por méritos humanos, por más que para los hombres esto sea de gran valor, sino de manera gratuita, en la sangre de Cristo, sea en la palabra de la cruz y nada más. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Nada más. Es gratuito. Y es lo que el hombre no entiende. Continuamos. Los corintios juzgaban a Pablo y al Evangelio desde la perspectiva de la sabiduría humana y con su trasfondo griego. Y ya platicamos brevemente. Con su trasfondo griego, pues a Pablo lo declaraban, y el Evangelio lo declaraban una locura. Pero es precisamente a través de la locura de la predicación que Dios ha querido avergonzar a los sabios. En la cruz Dios destruyó para siempre los erróneos criterios del mundo y se colocó al lado de los necios y flacos. El objetivo, ¿qué objetivo consiguió el Señor con esto? Pues que ninguna carne se jacte en su presencia, según el verso 29 que ya leímos. No hay sabiduría, valentía o riqueza con la que pueda uno presentarse ante Dios. Fue suprimido todo esfuerzo humano de ganar el favor. ¿Qué hizo el Señor? Hizo a Cristo sabiduría a nuestro favor. Por eso somos ahora libres del pecado, o sea, eso se llama justificación. Apartados para su servicio, eso se llama santificación. Y libres de esclavitud que nos produce el pecado, o sea, redención. En una palabra, nos salvó. ¿Y con qué meta última? Pues para dar al ser humano la única razón verdadera para gloriarse. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice el verso 31. En su gracia, en su misericordia, en su bondad. ¿O no echó mano Dios de la misericordia para traernos a nosotros? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo yo? Pues de adorar ídolos, hermanos. De eso venimos. De ser enemigos de Dios, porque así nos declaraba la Escritura, enemigos de Dios. Y ahora Él es nuestro amigo. ¿Verdad que es nuestro amigo? Somos amigos. Nos platicamos, hablamos las cosas. Y Él nos escucha. Digamos a Dios de que tampoco los actuales creyentes, nosotros son muchos sabios según la carne. O no sé si mira usted aquí algún alcalde, algún político, algún millonario de los famosos de nuestro país, ¿verdad? Dueños del sur, de las fincas. ¿Hay alguno por acá? No, ¿verdad? No. Por más que miremos y miremos. Pues bendigamos a Dios que tampoco los actuales creyentes son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De los que van en la reunión, de los que aparecen en la televisión, no están acá. Pero a través de la fe que han abrazado, han permitido que toda la jactancia humana desaparezca para que solo la luz del Evangelio pueda brillar en él. Muy bien, entramos al análisis del tema y quisiera aquí pues utilizar un poquito la pizarra que nos servirá para ver los dos aspectos que aborda aquí la Escritura, la escuela. Lo vamos a partir en dos, como está partido aquí en la escuela. Vamos a hacer esa dinámica para poderlo entender. Primero, análisis del tema número 1, que ninguna carne se jacte ante su presencia. Vamos a profundizar un poquito en eso. Que ninguna carne se jacte en su presencia. Porque, repito, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venían los mismos corintios? Pablo se los hace ver, pero nosotros, pues ¿de dónde venimos? No hay muchos poderosos ni muchos nobles, como él decía acá entre nosotros. Les suplico que vayamos al análisis del tema, inciso número 1, del cual vamos a ver el ítem número 1. Dice así. Y aquí, por favor, participen
participen porque ya me estoy sintiendo muy solo acá, solo yo hablando, hermanos, de veras. La escuela, usted puede participar con toda libertad, hombres y mujeres. Dice así, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Cuando Dios llamó a los corintios, hermanos, tomó en cuenta los valores que ahora ellos mostraban, o sea, la sabiduría humana. Mire lo que dice el verso 26. Ahora sí, vayamos a la primera carta a los Corintios, otra vez. Póngale una marquita por ahí a la carta de los Corintios. Primera carta, capítulo 1. Estamos concluyendo el capítulo 1, por cierto, que se ha dividido en varias escuelas sabáticas. Y hoy estamos en lo último. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Yo les decía que hay otra versión que dice: pues mirad, hermanos, quienes han sido llamados, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y pregunta aquí el que escribe la escuela, y es para que nosotros meditamos: ¿con qué intención entonces llamó precisamente a los menos sabios, poderosos y nobles? ¿Por qué cree que Dios actuó así? Que llamó a los más sencillos, no llamó a nobles, no llamó a poderosos, y lo podemos ver acá en esta mañana. ¿Por qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Y cómo se le avergüenza a los sabios? Que ellos al creer muestran un poco de inteligencia, la verdadera inteligencia. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Aquí alguien más hablaba? Es una escuela, usted puede. ¿Por qué, hermanos? A ver, de este lado. Cuando traen ganas de hablar hoy, hermanos, no tengan pena por mí, hermanos. No pueden hablar sin pena. ¿Sí, hermano? ¿Cómo avergonzar? Decía usted. No hay cosa más difícil para un sabio que un humilde resulte sobresaliendo. Y esto fue lo que hubo ahí. Ellos se creían tan sabios que su sabiduría quedó por un lado ante la sabiduría de Dios. Muy bien. No, usted siente eso, ¿verdad? Que el sabio se avergüenza al ver al sencillo, tal vez hasta enseñándole, ¿verdad? Hermana, aquí adelante, hermana, por favor. Su hermana que quiera aclarar algo más. Hermano, hombres y no estudiados llegan a ser grandes. Claro. Y solo en eso, pues, se sienten humillados los que ya han pasado carreras y todo. Seguro. Muchas gracias, hermana. Me recuerda, cuando usted dice hombres y letras, me recuerda a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, que eran ellos, hermanos. Es un oficio rudo, ¿verdad? Un oficio rudo. Dice que cuando Jesús los encontró, ellos no estaban contando billetes, ellos estaban reventando sus redes. ¿Recuerda usted? Estaban reventando sus redes. Algo muy sencillo. Hermano pastor, por favor, hermano pastor. Hermano, el problema era de que los corintios se creían muy sabios. Así es. Entonces, Dios dice que escogió a los que no sabían nada. En otras palabras, como dice ella, los necios, ¿verdad? A los que no tenían conocimiento, a esos escogió Dios y los llenó de sabiduría del Evangelio. Y estos fueron los que fueron a avergonzar a los sabios, a los que se creían muy sabios. El problema era de avergonzar a los que se creen, pues, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Si nos creemos sabios, va a venir otro que no sabe nada y nos va a dejar callar. Claro que sí, hermanos. De hecho, si usted recuerda aún la enseñanza de Jesús, cuando veía que los fariseos buscaban los primeros lugares, los primeros asientos cuando había alguna reunión especial, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? No sean así. Siéntense hasta atrás y después ya los llaman y les dicen: hermano Carlos, venga a predicar, entonces venga a predicar. Y yo me siento muy privilegiado aquí en esta mañana, hermanos. Pero bien podría estar allá atrás. Buscar, debemos siempre de ser humildes y buscar los lugares más sencillos. Ellos, en cuanto a la sabiduría, eso tenían, hermanos. Los griegos, sí, podríamos hablar muchas cosas de ellos, sobre todo los muchachos que están en época
se hacen grandes, admiradores, por cierto, también de los griegos. Así que ellos tal vez traían esto, ¿verdad? Mire, a veces cuando nosotros juzgamos las cosas en la Escritura para sacar una enseñanza nuestra, no para hacerle mal a nadie, sino cuando tratamos de entenderlas, también debemos de entender la naturaleza de ellos. O sea, ellos desde chiquitos, sin duda alguna, habían degustado de sabiduría, de conocimientos, que Sócrates, Platón han de haber sido héroes allá en aquel país, ¿verdad? Así como nosotros tenemos nuestros héroes, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Barrondo. ¿Quién no conoce al señor Barrondo? ¿Verdad? Pensamos en atletas, el señor Barrondo, el señor Mateo Flores. Aún los más jovencitos saben que era un señor así. Entonces ellos tenían a Platón, Sócrates, y entonces desde chiquitos ellos crecieron con eso. Quitar las cosas que uno aprende de chiquitos es difícil, y entonces cuando entran al Evangelio, ellos también viendo maravilloso de la doctrina. ¿O no le gusta a usted la doctrina de la Iglesia de Dios? Y yo cuando conocí la doctrina, yo tenía 15 años, yo no crecí en la iglesia. Cuando yo conocí la doctrina, mire hermano, yo me enamoré de los 3 días y las 3 noches. Pero me enamoré. Y lo leía y varias veces. A ver cuando predicamos de los 3 días y las 3 noches. Pero es que es increíble la sabiduría de Dios, hermanos, y la oscuridad de la muestra. Sin duda alguna, ellos al disfrutar de ese conocimiento y otras cosas más que llegaron ahí, pues estaban creciditos, ¿verdad? Orgullosos. Muy bien, sigamos. Pregunta 2. Lo que ellos eran cuando fueron llamados, ¿acaso no contradecía los valores que ahora mostraban? O sea, la sabiduría de palabras. ¿Y acaso no es en base a este tipo de sabiduría que los corintios estaban juzgando el Evangelio y a Pablo? ¿Qué decían de Pablo? ¿Recuerda usted lo que hemos venido estudiando? ¿Qué era lo que decían de Pablo? A ver, esta es pregunta de las escuelas anteriores. Hermano pastor. Decían muchas cosas de él. Ajá. Muchas cosas decían. Como por ejemplo, Que él no era apóstol. que él no era apóstol. Muy bien. Él era uno. Ese era uno, sí. Otra era que nos engañaba porque decía que iba a llegar y no llegaba. Correcto. Y otra de las cosas era que decían que andaba con mujeres, que era un comilón y que era un actón. Claro. También decían de que lo que él predicaba no era cierto, de que la resurrección era falso. Imagínense hasta dónde habían llegado, hermanos. Y yo les pregunto, ¿la resurrección ya se efectuó, hermanos? No. A ver, hoy, 2000 años después, ¿ya se efectuó la resurrección? No, hermanos. Y ahí habían ya unos que estaban en contra de la predicación de Pablo, que era esta, diciendo que eso ya se había realizado. Y usted puede seguir leyendo la primera carta de los Corintios de todas las cosas que le decían. Muy bien. 3. ¿Qué pasaría si ellos aplicaban este mismo criterio, o sea, de la sabiduría humana, para autojuzgarse? Porque eran personas que habían venido, hermanos, los corintios, así como nosotros, del estrato más sencillo, como Jesús, Galilea, Belén, el pesebre, de lo que ya hemos hablado. Si ellos se hicieran un autoanálisis, bueno, ¿y de dónde vengo yo? Y yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿nosotros de dónde venimos, hermanos? ¿Quién estudió en el colegio, un colegio inglés? Lo mandaron sus papás a estudiar a Alemania, a Inglaterra. Entre paréntesis, yo conozco por mi trabajo a algunas personas que las han mandado a estudiar a Inglaterra, hermanos. Solo ir de paseo 2 o 3 días es carísimo, y ya se imaginan ir a estudiar por ahí, ¿verdad? Unos familiares que pues ellos tienen dinero, él mandó a sus hijos a estudiar a México. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a estudiar a México, hermanos? Por lo menos yo sé que yo estudié en la Escuela Nacional Urbana Mixta número 125. Ahí estudié yo, hermanos. Ahí tuve la oportunidad de estudiar la primaria. ¿Y usted de dónde
viene? Hagamos un autojuicio. ¿De dónde viene esta hermana Betty? Ya sé de dónde viene, ya sé de dónde viene la hermana Betty. Un lugar precioso. Yo cuando conocí a la hermana y conocí de dónde venía la hermana. Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Pero era un lugar sencillo, hermano. Valencia, un lugar hermoso, pero un lugar discreto, ¿verdad? O nació en la Cañada, ¿sí? No, ¿verdad? Así es, hermanos. Si hacemos un autojuicio nuestro, la aplicación para nosotros hoy, así es. ¿Y es eso una vergüenza, piensa usted, hermano? ¿Será eso una vergüenza? ¿Se equivocó Dios al hacernos ir a estudiar a la escuela urbana mixta número 125? No, no. Haceos tesoros en donde decía el Señor, en el cielo, porque ahí no hay ni ladrón ni oído. Muy bien, sigamos, hermanos. Esta es la reflexión, ¿verdad? Vayamos al 4, por favor. Vamos a dejar un poquito aquí el 3. Vamos al 4. Me interesa esto y aquí voy a pedir la ayuda de alguien que tenga buena letra. Ahí me dicen quién tiene buena letra aquí, hermanos. 4. Al dar buenas nuevas a los pobres, según Lucas 4, verso 18. Vamos a Lucas 4, 18, por favor, hermanos. Alguien que lo lea, alguien desea leer Lucas 4, 18, por favor, adelante, hermana. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muchas gracias. Entonces, según el texto y sobre todo el segundo párrafo de este texto, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes, hermanos? A los pobres. Y es que tristemente, hermanos, los ricos difícilmente entran en el reino. Así lo dijo Jesús, no lo digo yo. Que era más fácil que entrar a un camello, ¿dónde? Y así es tristemente. Lamentablemente, los poderosos pues, como que se engolosinan con su poder, con la plata, ¿verdad? O su estatus político, ¿verdad? Entonces esto del evangelio pues no es muy atractivo, hermanos. Así que, sin duda alguna, por eso hay muchos ricos. Hay algunos hermanos que son ricos, son contados, son poquitos. Que lamentablemente la mayoría tiene otro Dios, el Dios mamón, el Dios del dinero, y ahí se quedan, o el Dios del poder, y ese es su Dios. Así que Jesús era claro, Jesús lo dice claramente, Él viene a dar buenas nuevas a los pobres. Así que el ser pobre no es una maldición. Ay, porque no tengo dinero, mi cuñada se quiere un carro nuevo del año. No, hermanos, eso no es una maldición, al contrario, porque Jesús venía para nosotros. ¿Qué le parece? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Increíble la mente de Dios, hermanos. Increíble. Eso era lo que los griegos no entendían. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde vivían los dioses griegos? En Olimpo, alejados de la inmundicia humana. Estaban en el Olimpo, bien blanco. ¿Qué se iba a estar contaminando con los hombres naciendo en un pesebre, hermanos? Es una locura. Entonces, para esto que ellos les enseñaban desde chiquitos, pues era realmente difícil. Entonces, empiezan ahí a tener problemas en la iglesia de Corinto. ¿De qué lado se colocó Dios respecto al ser humano y qué hizo en la cruz con la sabiduría humana? Primera carta de los Corintios, capítulo número 1, otra vez, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. Perdón, estoy mal. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 19. Ahora sí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé
del entendimiento de los entendidos. Destruir, desechar. Dios desechó a los ricos. Hermano César, por favor. Tengo acá la versión al día y es un poco más clara. Gracias. Dice, porque Dios dice, destruiré los planes humanos de salvación por sabios que parezcan. Y haré caso omiso de las mejores ideas humanas, por más brillantes que sean. Yo creo que aquí Dios, como dice el libro de Isaías, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, la incursión de Pablo era necesaria. En este caso para la iglesia de Corinto, porque si bien es cierto, la iglesia de Corinto estaba compuesta por gente muy instruida, no hubiese sido quizá el mismo concepto y la misma historia que estaríamos leyendo si hubiera sido, por ejemplo, enviado un Pedro o un Juan, porque ellos no estaban con la capacidad de ponérseles quizá al tú por tú a los corintios, porque Pablo sí era una persona instruida, ¿verdad? Y obviamente por eso viene mucha queja de la iglesia de Corinto hacia él. Llega un momento en el que Pablo se molesta, porque ve la actitud prepotente, sabia, humana, entre comillas, de la iglesia, y él les dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Creen que yo soy loco? Pues voy a ser loco. ¿Creen que ustedes son hijos simiente de Abraham? Yo soy más. Y él empieza a decir todo lo que él es, y dice, de verdad que ahora sí parezco loco. La verdad. Y entonces es donde se desconcierta, porque por ejemplo hoy en día tenemos lo que acabamos de leer aquí en el verso 19. Planes de salvación humana por sabios que parezcan. Hoy en día tenemos clubes rotarios, tenemos cantantes, artistas, filántropos, ¿verdad? Que toda la humanidad, incluso vimos hace unos días un cantante que le gusta mucho a las jovencitas y jovencitos, el famoso Justin Bieber, que dice que vino y llegó a Sololá y vio a un niño que no tenía zapatos y se quitó los que él llevaba y se los dio. Le quedaron grandes. Le quedaron grandes, pero le tomaron fotos, lo publicaron, le hicieron grande noticia por lo que él hizo. Porque esa es la sabiduría humana. Esos son los planes que el hombre tiene, ¿verdad? Pero realmente eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y hace unos días yo oía un tema que decía el hermano, ¿conocen ustedes a la Madre Teresa de Calcuta? Decía. Y si uno ve el historial de esta señora, ella se desvivía por la humanidad. Y allí en Calcuta, donde ella vivía, era una eminencia. Sin embargo, decía, por más que ella se hubiera dado incluso su vida por él, si ya no se puede hacer a Jesucristo, de nada de ¿verdad? Y eso es lo que pasa hoy con nosotros también, ¿verdad? Porque esta aplicación es para la iglesia de hoy en día, que necesitamos darnos cuenta de que Dios nos dio sabiduría, pero no para jactarnos, no para hacer de menos aquel porque yo sí puedo, yo sí sé, ¿verdad? Mire yo cómo vengo, mire yo cómo estoy. No, o sea, esas son bendiciones que Dios le ha dado quizá por el fruto de su trabajo, quizá por el fruto de su estudio, pero eso realmente no es lo que lo va a salvar, no es lo que nos va a considerar ser santos delante de Dios. Y en la palabra encontramos buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, como haciendo un resumen, era necesaria la inclusión de Pablo en una iglesia en donde él se pudiera poner, como decimos hoy, al tú por tú con los sabios de ahí, y que les demostrara, como decía ahí, que las ideas, por más brillantes que parezcan, si son humanas, ante Dios de nada sirven. Gracias, hermano. Y no sirve de nada, como dicen los hermanos, es el tema de la salvación, el tema de la justificación, de la redención. Esto es solo por creer en Jesucristo. Ellos, pues, lamentablemente buscan por estos
hermano lo dice, pues buscar esa justificación, pero no puede ser, hermanos. No que estemos en contra de que abran escuelas, que regalen sus zapatos, no lo pueden hacer, completo, ¿verdad? Pero que con eso encuentren el camino de la salvación, la Biblia eso no lo enseña. Que nosotros por saber más, y era lo que yo les mencionaba, por ir a un seminario teológico, vamos a encontrar derechito el camino de la salvación, discúlpenme, no es así. No es así. Y porque tengamos mucho conocimiento, que nos desvelemos mucho en las escrituras, tampoco, hermanos. El Señor era precisamente lo que atacaba acá, esa sabiduría que nos había hecho jactarse demasiado. Entre ellos mismos ya hasta se mordían ellos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Qué le dice eso? Yo soy más que vos. Yo estoy en este grupo selecto. Yo soy de Cristo. Y estaban terriblemente mordiéndose entre ellos mismos. Avancemos, hermanos, porque estaba viendo que el tiempo ya casi se nos acabó. La palabra escogió, pregunta 5, del verso 27. ¿Enfatiza la soberanía divina o la elección en sí? Y para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a leer el verso 27 y 28. Y yo quisiera pedirle a alguien, ahora sí, que tenga buena letra, que venga aquí arriba y me ayude. Porque traigo algunas versiones y yo quisiera enfatizar lo que dice el verso 27 y 28, pero escribirlo en la pizarra. A ver, una maestra. Hay un montón de maestras en la escuela, no me van a decir que no hay una maestra aquí que... ¿El pastor tiene buena letra? Sí. Entonces, ¿puede leer el pastor? Pero yo no soy maestro. No es maestro, entonces, cuando se gradúe de maestro, entonces lo ponemos. ¿Alguien que me ayude a escribir? ¿Una hermana? A ver, un varón, adelante, hermano. Por favor, pase aquí. Y usted me escribe ahí, puse ya los números, hasta el 16, creo que va a sobrar alguno por ahí, pero lo que yo le diga, usted lo escribe, ¿sí? No importa, hermano. Pero es maestro, eso es lo bueno. Lo que andan son los niños, saben con mala letra también, ¿no? Muy bien. Era una broma. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27. Dice así: sino que de lo necio, ponga ahí necio, de lo necio del mundo escogió Dios Con la derecha, hermano. para avergonzar a los sabios, y lo débil, ponga débil ahí, hermano, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí, hermano? ¿No se ve? Tal vez tiene un marcador más grueso. Gracias. Empecemos otra vez. Muchas gracias, hermano pastor. Ese se ve mejor. Si es que este tiene la punta muy aguda. Y no es maestro, es pastor. Aunque sí dijeron que era maestro. Yo recuerdo que alguien mencionó que era maestro. Muy bien. ¿Dónde íbamos? Lo necio, lo débil. Muy bien. 28. Lo vil del mundo. Ponga lo vil. Lo vil del mundo y lo menospreciado, pongan menospreciado ahí, para deshacer lo que es. Lo traje en otras versiones. Vamos con la versión Kadosh, es una versión judía. Tenía la mano, me gustó lo que aquí dice. Pero Yahvé escogió lo que el mundo considera absurdo, para avergonzar a los sabios. Yahvé escogió lo que el mundo considera vil, eso ya lo tenemos, para avergonzar a lo fuerte. Yahvé escogió lo que el mundo mira con desdén, ponga desdén. Como dice, Yahvé escogió lo que el mundo mira con desdén, como común, ponga común, o que considera como nada. Ponga nada ahí. Para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Otra versión, vamos a otra versión, Peshita. Sino que a los insensatos, de nuevo, por favor. A los insensatos, ¿qué es alguien insensato? ¿Qué entiende usted por insensato? Necio. ¿Qué, verdad? No entiende. Torpe. ¿Verdad? Usted le explica 1.000.000 de veces y no entiende. ¿Hay alguien insensato entre vosotros, hermanos? No, ¿verdad? Entendemos, bendito sea el Señor, pero no por nuestra propia
de sabiduría, sino que los insensatos del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y los débiles, débil ya tenemos, débil allá en el 12, del mundo ha escogido para humillar a los poderosos. Y ha escogido a los de baja condición. Baja condición. Ese no lo tenemos. En el mundo. Los menospreciados, eso sí ya lo tenemos. A los que son nada para invalidar a los que son nada. Última versión, la de Jerusalén. Verso 27 dice, ha escogido Dios más bien a los locos. Pónganos ahí, por favor. Locos. No, si el Corintios así habla, ¿verdad? Los locos. Dios ha escogido más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. ¿Qué tal? Y ha escogido Dios a los débiles, eso ya lo tenemos, para confundir a los fuertes. Lo plebeyo, ponga ahí lo plebeyo. Plebeyo nada más. ¿Qué le suena a usted a plebeyos? Joven. Aquello de la época medieval, ¿verdad? Unos nobles con sus trajes y sus cosas. Y de ahí todo el pueblo, ¿verdad? Jalando carretas, dulces y otras cosas, ¿verdad? Pues lo plebeyo y lo despreciable, no sé si tenemos despreciable. No, ¿verdad? No, despreciable es despreciable. Del mundo ha escogido Dios. Y por último dice esta versión, lo que no es, mire hasta dónde llega la versión de Dios. Lo que no es, como que no existiéramos, para reducir a nada lo que es. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Aquí está el tapón, tal vez se lo entregaron a la pastora. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo absurdo, lo que se mira con desdén, lo común, nada, lo insensato, lo de baja condición, los locos. Así nos trata la gente, de locos. Los plebeyos, lo despreciable, lo que no es. ¿Cuán grandes cosas hace Dios por nosotros? ¿No le parece? Porque ahora vayamos a lo que dice la segunda parte de la escuela, por favor. Pasemos a la segunda parte de la escuela. Vamos a dejar el 6 por cuestión de tiempo. Vayamos, página 19, numeral 2. El que se gloría entonces, gloríese en qué? En el Señor, hermanos. Se va a gloriar, gloríese en que el Señor lo llamó, que el Señor le tuvo misericordia, que el Señor le amó, que el Señor le buscó. ¿Hasta dónde le fue a buscar a usted? Dios, ¿hasta dónde le fue a buscar? Ahí, ¿verdad? El lodo es la voz. Ahí. De ahí nos va a sacar. De no despreciar lo que no es. Usted mira ahí un charco y mira unas frutas deshechas en el charco. Usted les pone atención a las frutas y se las quiere comer. Despreciar. Pero usted va a una casa y mira una mesa bien puesta y unos manjares. Creo si es lo que a usted le gusta, ¿verdad? Una carne asada, bien asada. ¿No se lo quiere comer usted? Lo apreciado, ¿verdad? Nosotros estábamos ahí en el charco. Así que por eso dice el inciso 1, habiéndoles dicho, mirad hermanos, vuestra vocación, como dice otra versión, ¿quiénes han sido llamados? Ahora le recuerda en qué se convirtieron, en lo que nos convertimos. ¿En qué nos convertimos ahora? No por nuestro esfuerzo, no por nuestra inteligencia, no porque ya viniéramos sabios, no. ¿En qué nos convertimos? Dice aquí el verso 30. Vamos a primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 30. Más, y ahora cambia el discurso, Pablo, cambia cómo viene él, y dice, bueno, ustedes verán así. Más ahora, o en este momento, ahora las cosas han cambiado, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos. Por Cristo Jesús, no por nuestros méritos, sino aquí están nuestros méritos. Pero por Cristo Jesús podemos gloriarnos en eso, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a Juan capítulo número 1, verso 12. Juan 1, 12, por
hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Somos hijos de Dios, hermanos. Así que podemos gloriarnos de eso, de que somos hijos de Dios, pero no es por nuestros méritos. No es por nuestros méritos. Es por Él. Más a todos los que le recibieron. Miren qué sencillo. Recibir al Señor. Todos los que recibieron. Ahí no, la palabra del Señor no dice, bueno, solo a los judíos que le recibieron, solo a los griegos que le recibieron, solo a los varones que le recibieron, solo a las mujeres. No, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Sí, a nosotros que hemos creído, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo, dice acá, continúa, la escuela fue hecho por Dios, sabiduría, por favor. Mira lo que dice el 30, regresemos a la primera carta de los Corintios, dice el versículo 30, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Más el verso 24 dice tristemente, más para los llamados a ser griegos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra parte confirmando lo que ya decía el verso 30. Pasemos al número 2, que es lo que tengo acá en este lado de la pizarra. 3 maneras de referirse a nuestra salvación llevada a cabo por Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11. ¿Alguien tiene la primera carta a los Corintios, capítulo 6? Esto éramos, pero por su amor, por su infinita bondad, el Señor nos ha exaltado hasta nosotros. Somos hijos de Él y ahora, como dice acá, ya somos, bendito sea el Señor, santificados. Vamos a escribir acá en la pizarra. Ahora ya somos justificados. Ya somos santificados. Y también Él nos ha redimido. Somos redimidos. Y esto, pura gracia, por creer, por atender el llamado, por recibir al Señor. Dice así, justificación. Rapidito, 3 textos. Lucas capítulo número 18. Por cuestión del tiempo lo voy a leer. Lucas 18. Usted si gusta sigue la lectura. Versículo 10 dice así. Los hombres subieron al templo, ahora no era fariseo, pero publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cómo se sentía él? Como griego, ¿verdad? No, sí, yo puedo. Ayudo 2 veces a la semana. Note que aquí empiezan las cuestiones espirituales. Así que en eso también nos podemos exaltar. Ayudo 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y no que el diezmar sea malo. El problema era que él se estaba jactando con eso. El diezmo hay que darlo porque no es nuestro. Y les invito, por cierto, que hoy, que nos pagaron ayer, usted traiga sus diezmos al alfacil para que haya abundancia en su casa. Siguiente. Verso 13. Más el publicano, estando lejos, allá atrás, no en los primeros lugares. Él estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no, estaba postrado. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que subía será enaltecido. La justificación viene de Dios, no por nuestros méritos. Santificación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Nosotros ya somos santificados. Fue la primera lección que vimos, ¿verdad? Pero llamados también a practicar una vida de santidad. Por eso dice: a los santificados, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar.
el nombre del Señor. Ya nosotros también somos llamados a ser salvos. Pero ya la santificación ya la tenemos en los bolsillos al creer en Jesús. Ya es nuestra. Y por último, redención, Colosenses capítulo 1. Colosenses, capítulo número 1. Se me está escondiendo Colosenses, hermanos. ¿Sabe ser porque el tiempo ya se me acabó y veo que el director ya anda por ahí? Agarren al director, por favor, no lo dejen que venga para acá. Colosenses capítulo 1, verso 14, dice así: en quien tenemos redención por su sangre. Hubo una redención, hermanos, que se pagó por nosotros, fue por el sacrificio de Jesús. En quien tenemos, usted y yo tenemos redención, pero ¿por qué? Un pago. Jesús se sacrificó, de su vida, dio su sangre. Pues en quien tenemos redención por su sangre y entonces el perdón de pecados. Gracias a Dios por eso. Por último, por favor, vayamos a la escuelita, la cual dice así: la aplicación del tema, tomemos en cuenta en el trato con los miembros y sobre todo en los planes de evangelización. Atención, hermanos evangelistas, cuando usted vaya a evangelizar, que la misericordia de Dios para los marginados, pobres, con capacidades diferentes e ignorantes es precisamente la gloria del evangelio. Háblele a los ricos, insístales, pero va a ser bien difícil. Jesús lo hizo y llegó aquel muchacho rico y probó Jesús con él, pero dice que se fue triste, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones. Él tenía su propio Dios. Hagamos las adaptaciones necesarias en nuestra forma de convivir, en nuestros proyectos y programas y en nuestras instalaciones para que haya siempre un lugar para todos, especialmente para los necesitados en todas sus variedades. Conclusión. La conclusión es un texto que está en Jeremías. Les suplico que se ponga de pie y que lo leamos todos juntos. Jeremías, capítulo número 9, versículo 23 y 24. Con esto terminamos la escuela y agradezco, hermanos, su fina atención. Dice así Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. Quisiera que lo leyéramos todos juntos, que ahora sí voy a esperar a tomar un minutito más para que todos concluyamos nuestra escuela con estos versos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Repito, Jeremías 9, 23 y 24. Leemos así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a nosotros.